La brutal represión del 2 de octubre de 1968 marcó el final del movimiento estudiantil más importante de la historia del país y el inicio de un largo proceso de democratización en México. Las libertades y los derechos de los que gozamos los mexicanos no se entienden sin aquella fecha. Ese día fue trágico para el país, pero marcó una nueva era política. El régimen autoritario demostró que comenzaba a flaquear. Luego de décadas de predominio absoluto del presidencialismo exacerbado en México, los estudiantes del 68 demostraron que era más débil de lo que parecía. Demostraron que sus cimientos eran endebles y que el largo camino de democratización asomaba su cara en el horizonte. El movimiento de 1968 trascendió lo estudiantil y aglutinó en su seno a todos aquellos que se sentían inconformes con la hegemonía del partidazo. La represión del 2 de octubre también significó el declive de la hegemonía incontestable del régimen político que nació después de la revolución. Tlatelolco es símbolo de un movimiento de protesta nacional, pero que tenía vertientes globales. París, Praga y muchas capitales del mundo se levantaron para exigir la muerte del patriarcado y una sociedad de libertades. La reivindicación trascendía lo estrictamente político. Había una impugnación generalizada a todo aquello que se percibía como impuesto. En este sentido, el movimiento juvenil del 68 fue profundamente libertario. Reivindicaciones del 68 siguen vivas. El anhelo de justicia es uno de ellos. Luego de un sexenio de oprobios y crímenes en donde el Estado tiene mucho que responder, como Ayotzinapa o Tlatlaya, la impunidad y la represión siguen vivas en el presente mexicano. De la misma forma, reivindicaciones como el combate a la desigualdad o la defensa de la educación pública son vitales. ¿Y qué decimos de la senda que aún nos queda por recorrer para tener una democracia de calidad? 50 años después, Tlatelolco sigue siendo una herida que los mexicanos no olvidamos. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucen. 9 de la mañana con 7 minutos. Gracias por estar con nosotros. Estamos totalmente en vivo en Cara a Cara, este icónico y simbólico 2 de octubre. Augusto Chacón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenos días a las y los radioescuchas. Encantado de estar aquí. Eras un chavito en aquella época, no habías nacido. Tenía 7 años. 7 años. 7 años y mi abuela paterna vivía muy cerca de la avenida Revolución, en Guadalupeín, que no está lejos de la UNAM. Y recuerdo que pasaban los estudiantes corriendo por la avenida Revolución en un sentido o en el otro, sí lo recuerdo, y nos decían, métanse, porque ahí vienen los estudiantes. Y nos ahí vienen los estudiantes. Sí, y si los veías pasar, la gente que conozca la Ciudad de México, bueno, ahí estaba el Instituto Nacional Indigenista, creo que ahí sigue todavía en esa esquina, y yo ese es el recuerdo que tengo, y por supuesto después, la inauguración de las Olimpiadas. Despuesito, ¿no? Sí, poco después, la inauguración de las Olimpiadas. Hoy el Financiero publica una encuesta sobre el 2 de octubre, qué recordamos y qué no recordamos los mexicanos de aquella fecha, y se me hacen temas interesantes para comentar, Augusto. 59% de los mexicanos sí sabe qué pasó esa fecha. Fíjate, solo 2% menos que los que saben qué pasó el 16 de septiembre. Entonces, no está mal el 59%, no, eso quiere decir, si casi es lo mismo de recuerdo que la independencia en términos de fecha, te habla de que ya se convirtió en un símbolo de algo en este país. Fíjate, entre menos años tienes, mayor recuerdo del 68. Fíjate, el 68% de los jóvenes entre 18 y 29 años recuerda la fecha. Le dice algo, o sea, lo que quiere decir que sigue vertebrando mucha de la identidad juvenil en este país. Contra solamente 49% de quien tiene más de 64 años, que le tocó vivir el 68, ¿no? Sí. 56% considera que es un tema aún pendiente, que se tiene que resolver, que todavía no tenemos muchas respuestas relacionadas con el 68. 93% de los mexicanos considera que debe haber una comisión de la verdad sobre este tema. Bueno, 93%, está a favor de una comisión en general de la verdad sobre distintos temas. Y 82% considera que debe haber una específica sobre Tlatelolco. ¿Qué te dicen estos datos, Augusto? Pues me dicen que no estamos tan mal en civismo, que no estamos tan mal en la memoria histórica y que esto implica una garantía, no absoluta, pero una garantía de no repetición.
En la medida en que olvidamos las cosas, en la medida en que olvidamos las causas de los asuntos históricos, estos tienden a regresar. Y lo decías en el editorial, lo decías muy bien, no han cambiado muchísimo las condiciones. Algunos asuntos cosméticos están distintos, pero los jóvenes tendrían ahorita razones más que suficientes para sentirse inconformes. Por el no acceso a la educación, rescataste algo que se ha dicho poco, me sorprendió agradablemente. La educación pública la tenemos muy poco en la discusión y hay que tenerla. Muy poco. Más allá de la evaluación de maestros y este tipo de cosas más bien tangenciales que tienen que ver con los derechos laborales de los profesores. Pero la educación pública en términos globales se discute poco en este país. Se discute muy poco y me parece que es nodal y tiene que ver con la libertad y tiene que ver con justicia y tiene que ver con una apuesta a un futuro diferente. La historia no es lineal, que lo que pasó en el 68 no quedó atrás. Normalmente la historia hace bucles y sin darnos cuenta podemos estar puestos en situaciones muy parecidas a las anteriores y que las acabe resolviendo alguien que no somos nosotros con las mismas armas. Lo que sí creo que nos hereda el 68 es una conciencia mayor, Augusto, sobre las libertades. Porque leí en la mañana en el Universal que hacían una buena crónica sobre cómo la prensa cayó o matizó el 68, pues ya sería muy difícil, ¿no? Después de que vivimos Ayotzinapa, lo que recordamos Ayotzinapa, creo que libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de manifestación, sigue habiendo sus claroscuros. Hay gente que de pronto se enoja más por el tránsito que provoca una protesta que por lo que se reivindica dentro de esa manifestación, pero creo que sí fue un movimiento auténticamente libertario. Sí, sí. De protección de libertades, ¿no? Sobre todo libertario, y es justamente en el punto en el que se enlaza con Praga, con París, que ya citabas, inclusive en Estados Unidos hubo manifestaciones también, en la Universidad de Kent hubo 1 o 2 muertos, es decir, fue un asunto absolutamente libertario que no surge en el 68, que se fue incubando después de la Segunda Guerra Mundial y que en los años 60, entre los derechos civiles, el ansia de los jóvenes por más libertad, más información, más acceso a la educación, llegamos a este punto que en el caso mexicano sin duda fue un trance de inflexión para la inercia histórica y para la relación autoritaria con el gobierno, al que le tomó mucho tiempo hacer una muda completa y quién sabe si ya la haya terminado de hacer. Oye, y responsabilidades históricas, ya no, casi todos ya murieron, pero para saber exactamente quién pasó, qué pasó, quién dio las órdenes, ya sabes que siempre Díaz Ordaz y Echeverría se echaban la culpa. Aquí tenemos el oprobio de que un hombre como Marcelino García Barragán está en la rotonda de los hombres ilustres, y aparte tengo una de las avenidas más importantes que conecta Guadalajara con Tlaquepaque, que incluso alguien me ponía en la mañana en redes sociales. No sería tiempo de discutir si ese tipo de nombres tienen que seguir adornando nuestras calles o es nada más remover el pasado, heridas. No sé qué opinas sobre este debate histórico. Yo creo que tendríamos que discutirlo, y particularmente en Guadalajara. Guadalajara es muy mala para contarse su propia historia. Completamente. Y en esa historia particularmente no hemos entrado a fondo. Me gustó enterarme esta mañana que la estatua de Marcelino García Barragán había amanecido hoy cubierta con como una sábana blanca. Esa es una bonita tradición. Es una bonita tradición, pero es una buena manifestación que no es agresiva, que no vandaliza y que deja establecido un punto. Aquí hay un espacio que no hemos discutido. De que no estamos de acuerdo en que ese hombre esté en la rotonda de los jaliscienses ilustres. Por lo que hizo, por su participación en el 68, y aún así, nunca se atrevió ningún gobierno a quitarlo. No. Bueno, algunos porque los García seguían pesando mucho en la política local, ¿no? Sí, y porque el ejército también tiene un punto pesado, pero justo ayer inició el retiro de las placas de Díaz Ordaz en la Ciudad de México y también de Corona del Rosal, el entonces regente, y por supuesto Cueto, que era el famosísimo jefe de la policía en la Ciudad de México. Está bajado al menos del recordatorio cívico en nuestras calles, en nuestros monumentos. Creo que Guadalajara necesita ese debate, ¿no? Ese debate, sí. Recordar su historia y decírsela de frente porque no se la ha dicho, y una visita entera. Es decir, hubo gente que no actuó correctamente. Los discursos del rector Maciel previos a la masacre son
verdaderamente vergonzosos, hablando de gran hombre, Díaz Ordaz, su visión de estadista, etc. Eso hubiera sido imposible con los rectores actuales. Te guste o no Graue, te guste o no Narro, es imposible. Imposible. Y no nos lo hemos dicho. Y entender el contexto tampoco era la cosa más simple. Ahí están los muertos de Tlatelolco, los jóvenes agredidos aquí en la Universidad de Guadalajara, que sí se atrevieron a intentar algo y que fueron violentamente reprimidos. Eso no nos lo hemos dicho de manera suficiente. Coincido. Y no nos hemos visto a la cara. Yo diría una comisión de la verdad, un año, que dure la comisión de la verdad, historiadores, científicos, integrados, para discutir qué pasó. Una narrativa común sobre el 68, para que no nos vayamos de esta polarización. Hoy leía la prensa, y si tú leías, por ejemplo, publica una columna Alejandro Encinas en el Universal, que me parece que hay que revisar, me parece buena columna. Si la comparas con la de Sergio Sarmiento en Reforma, pues parece que el 68 fueron dos cosas totalmente distintas. Para uno fueron unos jóvenes revoltosos que se les ocurrió alinearse con el Stalingrado y con no sé qué tanta cosa, y para otro es un movimiento libertario de reivindicación de derechos y de igualdad. No podemos tener una historia que nos divida tanto. No, es que todavía la narrativa no está completa, y en esto tiene mucho que ver, y yo realmente lo celebro, los que estuvieron ahí, que después se engrosaron la fila de los intelectuales, del mismo gobierno, de la academia, que miraron siempre, casi todos, con desapasionamiento el movimiento. Como no se montaron en ningún externo, ¿no? Como no se montaron en ningún pedestal, se permiten todo este tipo de lecturas, desde que Luis González de Alba, entre el más crítico del propio movimiento. De lo posterior, ¿no? De lo posterior, pero también de eso. De Luis, lo que devino, tal Luis vez. Fue muy claro diciendo, nosotros no buscábamos todo eso que dicen. Eso vino después. Eso ya son revisionismo, ¿no? Lo que buscábamos era otra cosa, y por supuesto la libertad y la rebeldía y todo eso que fue y que sigue siendo magnífico, y esa postura de ellos mismos de no unirse a una narrativa grandilocuente ni heroica ha propiciado la multitud de voces y de voces, ¿no?, que se quieren apropiar del discurso y decir, yo lo vi, yo sí lo entendí, es mío y aquí se los entrego. Afortunadamente no ha prevalecido una sola. Hay las repeticiones machaconas, pero no se han podido consolidar como la narración única, porque nos hace falta esa otra. Y es difícil, ¿no?, que exista, si muchas veces sobre la independencia, la revolución, no tenemos una narrativa única. No. Que en algo, porque el 68 está vivo. Sigue siendo, decía Javier Cercas en una de sus novelas, que el pasado nunca es pasado, que en realidad es otra dimensión del presente. Y sí, porque sigue siendo debate político actual. La historia siempre se discute y se redefine desde el presente. Sí, y creo que con estos 50 años el movimiento 68 da un paso en nuestro país. Ya es irrebatiblemente, lo acabas de decir con con esa encuesta del periódico, ya está en el imaginario, ya es un hecho histórico, ya está como una parte de la identidad. Ahora conviene discutirla mucho más ampliamente y aceptar esta pluralidad de voces y de visiones. Lo único que no debemos aceptar son las intromisiones espurias, quien dijo yo, quien suele decir yo y que en realidad no estuvo, quien suele decir ahí me vieron y no estuvo. Esas voces espurias que no se conforman solo con observar, sino que se quieren hacer protagonistas, son las que una comisión de la verdad podría hacer a un lado. O las que buscan remover el pasado con intenciones en el presente. Así es. Porque hay algunos que dicen, es que después de lo que sucedió en la UNAM hace algunas semanas, estamos frente a un 68. Bueno, así es como una exageración totalmente injustificable. Augusto, más temas. En unos minutos más, a las 10 de la mañana, Enrique Alfaro presenta sus primeros nombres del gabinete en la Cámara Nacional de Comercio, la estructura, Augusto, del nuevo gobierno a partir del 5 de diciembre. ¿Qué sabemos? Hugo Luna será jefe de gabinete, está encantado, lo teníamos. Sí. Enrique Ibarra, secretario general de gobierno. A la CIOP, no sabemos si se va a quedar como CIOP o no, sabremos en algunos instantes. David Zamora, que estaba en Obras Públicas de Zapopan. A la CEPAF, que tampoco sabemos si quedará como ese monstruo. Juan Partida Morales, que fue tesorero en Guadalajara. Y en Tlajomulco. La Secretaría de Movilidad, que por cierto no va a ser Secretaría de Movilidad, sino va a ser una especie de Secretaría de Transporte. Ahí va a estar Diego Monraz, que fue secretario de Vialidad con Emilio. Sí. Secretario de Salud, otro Petersen. Se va un Petersen y llega otro Petersen. Fernando Petersen Aranguren. En Agua, Jorge Gastón.
La verdad es que no tengo, yo tampoco no lo conozco. Sí, lo escuché. Parece que en ceder Alberto Esquer, que va a ser el coordinador más fugaz en San Lázaro, que haya tenido movimiento ciudadano, y otros nombres, por ejemplo, Marco Valerio al Trabajo, a la Secretaría del Trabajo, Sí. ya se escuchaba, otro perfil político a la Secretaría del Trabajo, que fue también la línea del actual sexenio, y en educación se maneja el nombre de Juan Carlos Flores, no lo conozco muy bien, director de Ingeniería Mecatrónica en la Panamericana. Esos son los nombres que suenan para el gabinete. Sí, además de las coordinaciones, ¿no? De Sí, estas 4 donde podría estar coordinaciones. Macedonio Tamés, Patricia Martínez. Sí, bueno, a mí se me hace muy sano que ya nos empiece a decir quiénes estarán en su gabinete, con quiénes gobernará, y no solo eso, que les empiece a dar juego. Me parece que de los aciertos que ha tenido López Obrador luego de su triunfo es justo poner a su gabinete en acción, y no solo nombrarlos, sino que todos tienen voz, Todos y todos declaran. están en lo suyo, y eso se me hace de lo más sano. Habla de una horizontalidad democrática y el no creer que una sola persona lo va a resolver todo. Vamos a ver qué nos dice, y sobre todo qué nos dice Enrique Alfaro respecto a esta reestructura del Ejecutivo. Sí, porque parece que va a quedar el gobernador, 4 coordinaciones, las secretarías, y es su equipo cercano, Augusto. Sí, sí. Se va a morir con los suyos. Se va, así es. Pocos externos, tal vez Juan Carlos Flores, en educación, no sé. Me parece Sí, pero que son casi igual. es casi lo mismo, es prácticamente lo mismo. Grupo Tlajomulco, ¿no? Grupo Tlajomulco, que quiere llegar al gobierno del Estado. Augusto, gracias. Al contrario, Enrique, un gusto estar aquí. Buenos días a todas, a todos. Vamos al corte, al regreso hablamos sobre el Zapotillo, hablamos con la gente de Temaca, qué opinan de la última declaración de López Obrador, en donde dice que va a haber agua para León, viene a Jalisco y dice que no, va a Guanajuato y dice que sí. Platicaremos sobre ese tema. Más adelante seguimos abordando el 68 y cómo reciben los empresarios de Jalisco el acuerdo trilateral del Telecán 2.0. Vamos a resolver el problema de la presa del Zapotillo para que haya agua para León. 9 de la mañana con 24 minutos para quien me escribe por el WhatsApp diciéndome que qué pasó con Aristóteles Sandoval, que lo anduvimos ayer anunciando que estaba en este espacio informativo, en este espacio de entrevistas. Nos canceló muy temprano esta mañana su equipo de comunicación. Esperamos que en próximas fechas podamos agendar al gobernador y que nos pueda explicar algunas de sus últimas decisiones. Te estaremos comunicando exactamente qué fecha y en qué día podemos tener a Aristóteles Sandoval. Ayer, polémica declaración de Andrés Manuel López Obrador en Guanajuato. Estuvo en estas tierras, en nuestro estado vecino, sobre el Zapotillo. No profundizó demasiado en el tema, pero uno leyendo la prensa de Guanajuato el día de hoy en la mañana, te das cuenta que la interpretación que le da la mayoría de los medios importantes en Guanajuato, es que existe el compromiso de Andrés Manuel López Obrador para llegar agua a León, que eso implicaría el trasvase, eso implicaría que la presa tendría que ir tal vez a 105 metros, es decir, muchas de las cosas que Andrés Manuel López Obrador prometió en su campaña en Jalisco, es decir, contradice muchas de las promesas que Andrés Manuel López Obrador hizo en Jalisco. Y para platicar de este tema saludamos al padre Gabriel Espinosa Íñiguez, él es vocero del comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Padre, muy buenos días, ¿cómo está? Oye, Enrique, lo dices muy bien, ¿eh? Es Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Es que después se nos van, ¿no? Se nos van tanto Acacico como Palmarejo, ¿no? Sí, y es que realmente la presa del Zapotillo siempre ha amenazado las comunidades con la inundación y también hay que recordar que otras comunidades se quedarían sin agua en Jalisco. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo creo que Andrés Manuel López Obrador, estando en Guanajuato y ante las demandas del agua en Guanajuato, pues claro que es un derecho de todos. En Temacapulín se dijo desde hace más de 10 años, no, el agua no se le niega a nadie. Los de León tienen derecho al agua, sí, como los de Jalisco, como todo ser humano, y lo hemos dicho. Nosotros también abogamos por la flora y la fauna de la región, que también necesitan agua y que
y que son colaboradores en el medio ambiente para que sobrevivamos los seres humanos. Claro, y no es un conflicto con el ciudadano de Guanajuato, padre, ¿no? Exactamente. Ahora, y por otra parte... Sí, cierto, perdón, padre, que el proyecto del Zapotillo a 105 metros, pues también involucraba muchos intereses, sobre todo económicos, del corredor del Bajío, no necesariamente agua para consumo humano. Bueno, aún la presa a 80 y con el acueducto sigue favoreciendo a los intereses privados. Sí, o sea, todavía. El tema es que nosotros nos oponemos a la privatización del agua, sí, en cualquiera de sus formas. Llámese concesión, llámese privatización, llámese bancos de agua, como lo afirman los de la Comisión Nacional. Hay otra que no recuerdo ahorita las siglas. Sí. Pero el Consejo Consultivo del Agua AC. Que se hacen como una asociación civil, pero operan para la Conagua y sí, dicen, no, es que nos importa mucho hacer bancos de agua para que no falte agua a nadie. El tema es a qué precio y de qué calidad y cuál es el destino del agua, porque aquí también muchas veces se favorecen las inmobiliarias que están haciendo crecer a las ciudades de manera desorbitada, sí, y abandonando el campo. Entonces, el tema de Temaca, Cacico y Palmarejo no solamente es desaparecer pueblos, sino también tierras de cultivo de alta rentabilidad. Sí. Y más ahora cuando Temacapulín y Acacico están dentro de la denominación de origen del Chile Yahualica. Sí. O sea, y Manuel López Obrador viene a ofrecer también nuevas posibilidades en su gobierno para el campo. Sí, para la producción es parte de sus alimentos propuestas, local. padre. Entonces creo que sí tenemos que armonizar, pues, y armonizar el tema del agua, armonizar el tema de la industria, la industria que exporta o que importa, o sea, creo que tenemos que buscar un justo equilibrio. Ahora, padre, en ese mismo sentido, ¿a qué se comprometió López Obrador con ustedes en específico? Bueno, el compromiso puntual, y eso está en algunos medios de comunicación, sí, también en campaña, y cuando vino a Temaca hace varios años, ha venido 3 veces, el compromiso puntual es: no se inundarán las comunidades. Es decir, la presa queda en 80. Bueno, aún en 80 sí hay unas afectaciones muy graves a la seguridad y al tema de la agricultura, porque sí, quedaríamos aislados. Sí creo que el tema es un poco complejo. Sí. Invitaríamos nosotros al equipo de Andrés Manuel López Obrador y a su nueva Comisión del Agua a nivel nacional a un diálogo abierto, sereno y sobre todo responsable para resolver este asunto a largo plazo. Yo creo que ya no estamos en México en tiempos de presas. Sí, sí. En otros países las están desmantelando. Pero ayer, padre, López Obrador en Guanajuato dijo la presa va. Sí, sí. Es decir, parece que, no sé, tal vez el debate es si queda 80, 105, la Corte dice que a 105 no, se violan derechos de pobladores porque se inundan comunidades, pero parece que dentro de las propuestas de Andrés Manuel no está la de quitar la presa, sino simplemente dejarla a 80 metros. Sí, ahí habría que también analizar, pues, si esa presa se puede modificar. Sí. Valga el argumento, o sea, nosotros no estamos de acuerdo, pero hay quienes pueden decir, bueno, vamos modificando, buscando un mal menor. Sí. ¿Verdad? O sea, como dicen que la inversión ya está hecha, pues entonces... Sí, y en el escenario en el que estamos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, a nosotros lo que sí creemos, y yo lo dije hace ya más de 10 años en el Congreso del Estado, estamos tan aventajados en hidráulica a nivel mundial, tanta ingeniería, tanta técnica, tanta ciencia, que bueno, aquí lo que queremos que se garantice es seguridad para las comunidades,
respetar los derechos humanos fundamentales, y ahí está incluido el derecho a la alimentación. Entonces, que se garantice que nosotros tengamos agua potable, porque por ejemplo en este momento hay una población que ahorita la estoy viendo desde aquí, desde Temaca. Sí. Se llama Talicoyunque. Sí, cómo no, Obligaron a la gente de Palmarejo a irse a vivir allí. lo que le llamaron el nuevo Temaca. Exactamente. Se llama Talicoyunque originalmente, y no aceptamos que sea el nuevo Temaca. Definitivamente eso ya se ganó. El asunto es que ahí viven 9 familias, solamente 9 familias. Sí. No tienen agua potable. O sea, curiosamente, el tema del agua, los quitan del río, donde tenían su tierra, su agua limpia, veneros de aguas termales, y viven allá en un potrero seco, lleno de tepetates, y no tienen agua potable. Deben llevárselas en una pipa, y el gobierno de Jalisco, a través de la CEA, ha gastado más de 10 millones de pesos en seguridad privada para cuidar ahí ese predio como si fuera una cárcel. O sea, creo que la política del agua en México, no solamente en Jalisco, sino a nivel nacional, es una política de corrupción. Sí. Si Andrés Manuel viene a predicar una política de realmente de rectitud, pues entonces tendríamos que primero hacer un análisis de la presa en su estado actual. 4 años parada, abandonada, eso también podría tener fallas técnicas. Sí. En el momento de adaptarla. Entonces, o sea, ¿qué ajustes tendría que hacerse? O sea, si realmente quieren hacerla, la presa, o quieren continuarla, bueno, pues entonces, ¿qué ajustes tendrían que hacerse para salvaguardar los derechos humanos de los pueblos? Y otra cosa, a ver, ¿cómo le va a hacer Andrés Manuel López Obrador una presa más chiquita y no privatizar esa agua? Porque ese es el punto. O sea, si el tinaco es más chiquito o más grande, pero está privatizado, da lo mismo. O sea, al final de cuentas, la afectación económica es la misma. La violación de derechos humanos es la misma. Es la misma. Así sea una presa chiquita o grandota, inunde o no inunde. Si estamos en contra de la privatización del agua, es en contra de la privatización del agua. Pero entonces, ese fue, padre, el compromiso de Andrés Manuel con ustedes. No inundar los pueblos, es decir, respetar los derechos humanos de los pobladores, no privatizar el agua, y les dijo algo sobre a dónde iba a parar los metros cúbicos que se pueden extraer del Zapotillo, o ese compromiso no lo hizo con ustedes. No, ese compromiso no está con nosotros. Lo que sí nosotros le hemos hecho llegar 2 cartas ya. Sí. Una en el mes de julio, fechada de julio y entregada en agosto. Sí. Y la otra se le entregó en su visita de agradecimiento a Jalisco hace cerca de 10 días. Entonces, y ahí tienen su postura. Y ahí le recordamos sus compromisos y le recordamos nuestras peticiones. Y entonces aquí el tema es, pues claro, es que también juegan los empresarios. Los empresarios también presionan al presidente electo. Para que se haga el proyecto, ¿no? Pues claro que cada quien ve sus intereses, ¿verdad? Pero yo les digo a los empresarios, bueno, si ustedes como empresarios van a ganar con el tema del agua, pues por favor, no nos dejen fuera de la jugada. También nosotros queremos ganar y seguir viviendo donde vivimos y disfrutar así nuestros pueblos, y evitar también que los campesinos sigan siendo desplazados hacia las grandes ciudades para ocupar cordones de miseria, precisamente desde donde más bien hay que buscar un equilibrio. Totalmente. Parte de nuestra campaña acá en nuestra región, y es una postura también personal, es pues volvamos a la raíz. O sea, busquemos la forma de que los pueblos y las ciudades utilicen el agua que por gravedad les llega, y no bombear el agua desde aquí a 1,700 metros sobre el nivel del mar, a Guanajuato, que está a 2,100 metros. O sea, haz cuentas. Volvamos a lo simple. De la grande cantidad de energía eléctrica que se tiene que utilizar para bombear el agua en ese caso. Padre, yo creo que Andrés Manuel tendría que
que favorecer agua para Guanajuato, Sí. del agua que ya existe en Guanajuato y que están desperdiciando todos los días, igual que en Guadalajara, igual que en el DF, Totalmente. igual que en Monterrey, igual que en otras ciudades. Esa es parte de la solución. Padre Gabriel Espinosa, vocero del comité Salvemos Temacapulina, Cacico y Palmarejo, gracias por tomarnos esta comunicación y vamos a seguir pendientes de este tema. Gracias, Enrique. Un saludo. Y nos unimos con solidaridad a los afectados también de Tlatelolco de hace 50 Seguro, años. hace 50 años, un día muy importante. Gracias, padre. Adiós. 9:37 al regreso hablamos sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Usted sabe que se llegó ya a un acuerdo trilateral el domingo por la noche y más adelante seguimos abordando algunas dimensiones del 68 con el doctor Eduardo González. Zona 3. Todo un plus en... Si quieres opinar sobre los 50 años de la masacre de Tlatelolco, 2 de octubre del 68, o si quieres hablar sobre Temaca, las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, en donde dice, Zapotillo va y no solo va, sino que habrá agua para León, o si también quieres opinar sobre los primeros nombres del gabinete de Enrique Alfaro, la estructura la presenta en unos minutos, en 20 minutos en la Cámara Nacional de Comercio, o si también tienes una opinión sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, versión 2.0, vayas aprendiendo estas siglas, USMCA, parece que así se va a llamar por sus siglas en inglés, aunque seguramente tendremos que castellanizar el término para decirlo en nuestra lengua. Pero ¿cómo reciben los industriales de Jalisco este acuerdo o este esbozo de acuerdo? Saludamos a Daniel Curiel, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Un saludo con mucho gusto para ti, a toda la audiencia que nos escucha. Gracias por atender esta comunicación. ¿Cómo ven el acuerdo? En términos generales, ¿creen que es positivo para Jalisco? ¿Cómo lo analizan? Mira, sí, Enrique, creo que fue un acuerdo, en principio, positivo, porque Canadá al final, el domingo termina subiéndose, termina firmando, y es importante el que el tratado o el acuerdo comercial se mantenga entre los tres países. Esto genera que sea este acuerdo comercial, convierte a los tres países en la zona económica más rica de todo el mundo, y le da una importancia en muchos sentidos. Hay un tema que quedó fuera del acuerdo, que es el de las energías. Sin embargo, América del Norte jugará un papel importantísimo en los temas de generación de energías limpias, y lo convierte hoy. El 7% de la población que vive en América del Norte, que vivimos en América del Norte, producimos el 25% de los alimentos que se consumen en todo el mundo. Entonces, de ese tamaño es la importancia del acuerdo comercial, Enrique. Oye, Daniel, sobre el asunto de los autos, todo este tema del contenido regional, 75% tiene que ser fabricado en la región, la posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles si las importaciones de autos de México y Canadá superan los 2.6 millones, desde tu punto de vista, ¿esto puede impactar en el precio? ¿Se pueden perder empleos? ¿Cómo analizas en términos generales el mercado de automóviles que fue muy tocado? Mira, yo creo que ese fue el tema más sensible, porque recordarás que fue el tema de campaña de Donald Trump. Él sí, cómo no. Iba a volver a convertir a Estados Unidos en un país industrializado, y además que iba a volver a tener esa fortaleza en el mercado de los autos americanos, cosa que se ha perdido por la eficiencia de los autos japoneses. Esa es la realidad de lo que ha pasado. Totalmente. Entonces, ¿cómo va a afectar esto? Primero, recordar que de los millones de automóviles que se producen en México, se producen hoy para todo el mundo. Obviamente el mercado más grande es Estados Unidos, pero hoy se producen para todo el mundo, inclusive para Europa. Entonces, no, el cálculo que hoy se tiene es que conforme vaya llegándose a ese número de millones, es decir, se manejó como un cupo, no afectará la producción de lo que se tiene que calculado en los próximos años y la producción actual de lo que se le vende a Estados Unidos. Okay. El 75% del contenido de la región para el automóvil también es algo que se puede cumplir sin problema. Entonces, no es algo que vaya a afectar directamente, y no es algo que en el corto plazo se vea como una amenaza para el sector automotriz. Y el asunto, por ejemplo, de la mano de obra altamente pagada, digamos, de los famosos $15, $16 la hora, de que tengan un porcentaje importante en la construcción y en la generación de autos, ¿consideras que eso se puede llevar a empleos o también es algo que más o menos ya se hace en la práctica? Mira, ya se hace en la práctica, te voy a decir en qué sentido, porque también es cuando rebasa X número de automóviles. Insisto, esos automóviles son menos de los que hoy se están vendiendo, y no tocará
después de tener, digamos, que ese cupo, porque pudiéramos pensar como en otros tiempos llevaron los cupos, hay un cupo de coches que no tienen que llevar esas condiciones y después de eso ya serán grabados. Yo aquí haría dos comparativos. Obviamente ellos están diciendo o están tratando de que se pague un salario como se paga en Estados Unidos, pero yo creo que en un comparativo país, la vida en México de alguna manera es mucho más barata que lo es en muchas partes de Estados Unidos, sobre todo donde se arman automóviles. Sí. Te doy dos ejemplos. Uno, la vivienda es excesivamente cara en Estados Unidos comparada con lo que se puede tener una vivienda en México. Y dos, el transporte público. El transporte público por lo menos es 10 veces más caro, 8 veces más caro de lo que vale. Oye, y 30 veces más malo acá. Bueno, eso sí, ¿no? Ese es un tema que esa sí, tú dices el costo, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Costo, ¿no? ¿Cuánto le cuesta a la gente moverse? Entonces la vida en Estados Unidos es mucho más cara. Y esas son las ventajas competitivas que hoy se tienen aquí en México. Entonces, creo que son temas muy bien negociados y que hoy por lo pronto no afectan directamente en el corto plazo. Ahora, eso no quita, Daniel, que deba haber un compromiso de parte de los industriales y de parte incluso del gobierno para que se paguen mejores salarios en México, ¿no? Yo creo que deben pagarse mejores salarios en México en todos los sentidos, no solamente en el sector automotriz. Nosotros lo hemos dicho y lo hemos manifestado. Creo que deberíamos de tener un plan para que el salario mínimo fuera por lo menos el doble de lo que es hoy y que hiciéramos un plan para 4 o 5 años y ese fuera el salario mínimo. La realidad es que hoy el salario mínimo sí está por debajo de lo que debería ser la línea de bienestar. Eso es algo que han manifestado algunas otras organizaciones y en lo cual nosotros estamos totalmente de acuerdo, Enrique. Daniel Curiel, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Si te parece, más adelante, en próximos días, hacemos una mesita para analizar a fondo qué impacto tendrá la renegociación del Tratado de Libre Comercio en Jalisco. ¿Te parece? Con mucho gusto, creo que sí, Enrique. Muchas gracias, Daniel Curiel, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Están llegando muchos mensajes, haciéndonos algunas preguntas sobre temas que hemos platicado hoy. Del gabinete nos pregunta Noelia Plasencia, ¿quién va a educación? El nombre que sale en algunos medios de comunicación es Juan Carlos Flores, profesor de la Universidad Panamericana, alguien más o menos por lo que puedo ubicar en su perfil, cercano a algunas organizaciones sociales que se dedican al tema educativo. Vamos a ver si Enrique Alfaro en unos minutos en la Cámara Nacional de Comercio termina anunciando y haciendo oficial precisamente que él es el encargado de la Secretaría de Educación en Jalisco. Vamos al corte y cerramos el programa hablando del 2 de octubre del 68 con la voz del doctor Eduardo González. 9 de la mañana con 51 minutos. Gracias a todos por acompañarnos este martes 2 de octubre, fecha icónica desde ayer por la noche con proyección en la torre de rectoría y la frase nunca más. La imagen de la paloma atravesada por la bayoneta. La Universidad Nacional Autónoma de México conmemoró el 50 aniversario de la represión contra el movimiento estudiantil con la frase nunca más, que por cierto es una frase que hemos estado reiterando en esta campaña que tenemos en Zona 3 Noticias para recordar estas fechas que al final son clave para entender la identidad política de los mexicanos. Eduardo González, profesor del Tecnológico de Monterrey, muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, un saludo al auditorio. ¿Qué opinas en general del debate que estamos teniendo, Eduardo, sobre el 2 de octubre? Tú siendo profesor, ¿ves a tus estudiantes muy cercanos a la fecha o se ha perdido la memoria sobre lo que sucedió aquel día? No, a mí me parece que sí hay una cercanía importante sí. Con las nuevas generaciones sobre pues los sucesos del 68. Sí me parece también que se mira con mayor claridad porque hay mayor distancia a los procesos que se vivieron y sin negar la importancia que tienen en la conformación del México actual, me parece que la visión que hoy tenemos como sociedad en su conjunto, no solo los estudiantes, es como pues una visión más crítica, más certera y sobre todo algo que es muy importante mencionar es que hoy por hoy tenemos la posibilidad de la reconstrucción de los hechos en términos históricos con muchísima certeza sobre lo que sucedió durante todo el proceso
del movimiento estudiantil. Tú eres historiador, Eduardo. ¿Consideras que en Guadalajara, en nuestra ciudad, tendríamos que retirar el nombre de Marcelino García Barragán de una de las avenidas más importantes de nuestra ciudad que conecta Guadalajara con Tlaquepaque y deberíamos de quitarlo de la rotonda de los jaliscienses ilustres? Sí, a mí me parece que eso debería de suceder. Estoy viendo en las redes cómo hay algunas manifestaciones en contra del retiro de las placas del metro en la Ciudad de México con el nombre de Díaz Ordaz, y yo pienso que no solamente eso se debería de pasar, suceder allá en la Ciudad de México, sino que aquí en Guadalajara creo que no hay condiciones para que personajes como Barragán se encuentren no solamente dándole el nombre a una de las... Oye, rotonda, Eduardo. Sino en la rotonda de los jaliscienses y las jaliscienses ilustres. Creo que es un desfiguro y un despropósito total. Yo lo he dicho desde el momento en que se incluyó en la rotonda esta figura, va en contra de la misma historia de nuestro país. Sí, y ahí no es un asunto de ideología, sino de praxis. Está clara el vínculo y está claro la participación de García Barragán en los hechos del 2 de octubre. Es decir, aquí no hay un asunto de si era de un partido o de otro, es simplemente historia. Sí, aquí es una cuestión tan simple como lo que él hizo, en lo que él participó, lo que él permitió que se llevara a cabo, y pues en ese sentido me parece que su figura no debería de estar colocada en donde hoy la tenemos. Oye, 82% de los mexicanos está a favor de una comisión de la verdad sobre Tlatelolco, de acuerdo a una encuesta que publica hoy El Financiero. 60% sabe qué ocurrió el 2 de octubre, casi el mismo porcentaje que la independencia, y se conoce más el 2 de octubre entre los jóvenes que entre quien supera los 63 años de edad. Sí, justamente, mira, tendría yo 3 comentarios. El primero, con respecto a la Comisión de la Verdad, sí, hay que recordar que la quiso echar a andar Vicente Fox en su primer periodo dentro de su presidencia, en sus primeros años. Al final toparon con pared porque los investigados pues tenían el poder de dar o no la información, por un lado. Por otro, esta cuestión del conocimiento del proceso me parece que tiene que ver con este ejercicio de no dejar que muera la memoria y de recuperación constante, sí, de manera crítica y objetiva por parte de los historiadores de la importancia que tiene para el México de hoy el movimiento del 68. Yo estoy convencido que es el gran arranque del lento y tortuoso caminar democrático en nuestro país. Eduardo, antes de despedirte, seguro lo leíste, este lunes Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, descalificó la Comisión de la Verdad que propone Andrés Manuel López Obrador sobre el caso Ayotzinapa ayer en Guanajuato, después de hablar de Temacapulín y del Zapotillo y el agua para León. Andrés Manuel habló del ejército y dijo, cuidará el ejército, pero sí va la Comisión de la Verdad. Creo que ahí está la principal reticencia, tanto a meternos a profundizar sobre el 68 como a meternos a profundizar sobre lo que significó Ayotzinapa, ¿no? Sí, yo estoy convencido que en procesos como el del 68, Ayotzinapa y otros más que hemos tenido, es urgente que tengamos Comisión de la Verdad independiente como tiene que ser, para que dé claridad y certeza sobre lo que ha sucedido en nuestro país en esos dos aspectos. Yo creo que no debe de detenerse y que debe de crearse esta Comisión de la Verdad, porque me parece que en la historia de México uno de los grandes problemas que hemos tenido es que las autoridades terminan por ser juez y parte en procesos en los que ellos están inmiscuidos. Doctor González, gracias, un abrazo. Hasta luego, un abrazo, Enrique. Fernando Reyes nos dice, yo tenía 10 años en el 68, vivía en México y lo tengo presente las corretizas y las marchas. Germán, hola Henry, difiero que el transporte público en Estados Unidos sea mucho más caro que aquí. Allá el boleto dura como 3 horas en las cuales puedes abordar varias veces. Tienes razón, Germán, qué bueno que nos haces esa aclaración con respecto a lo que señalaba Daniel Curiel del Consejo de Cámaras. 6682, buenos días, ¿quién será el director del CODE Jalisco? Yo en realidad todavía no tengo el nombre, veremos si en unos minutos Alfaro lo adelanta. Claudia nos dice, olvidan en cuánto está el salario en Canadá, que aquí son estúpidas las comparaciones. Totalmente de acuerdo. Víctor Olivares, hola Enrique, buen día, recomiéndame un buen libro.
acertado para regalar a mi hija de 15 años para que tenga conocimiento de nuestra historia. A mí me gusta mucho el libro de historia del Colegio de México. Si quieres, te paso los de historia de México, del Colegio de México. Ahorita te paso el dato. Javier Solís, hola, buen día. Como siempre, un gobierno tan mentiroso. Alfonso dice, buen día, estimado Enrique, un aniversario más de impunidad. ¿Hasta cuándo conoceremos la verdad y sabremos de los responsables? Excelente día. Gracias a ti, Alfonso. Carlos León Dávila, buen día, Enrique. ¿Por qué el padre que tienes al aire no mejor se va a investigar sacerdotes pederastas? Bueno, la verdad es que el padre Gabriel ha hecho un gran trabajo en tema Capulín, defendiendo a la comunidad, y me parece que es también parte de la responsabilidad social que asumen muchos padres. Buen día, esa es la muestra del maltrato que va a tener López Obrador a Jalisco. Ni una gota de agua de Jalisco para León. Fernando, no hay entrevista con Aristóteles, ya dijimos lo que había sucedido. 42-40, el movimiento del 68 solamente fue un movimiento de revuelta. La UDG no participó por decisión mayoritaria después de escuchar al comité de huelga. Bueno, hay muchos temas relacionados con el 68. Nos escuchamos a las 6 de la tarde en la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Vamos a profundizar sobre el 2 de octubre con historiadores, con distintos especialistas, y hablaremos de los temas del día. Seguramente estarán vinculados al anuncio que haga Enrique Alfaro en unos minutos. Soy Enrique Tucen y hasta las 6 de la tarde.